Para la tarea número 3, vamos a realizar un ejercicio que se llama composición. En este ejercicio tienes la posibilidad de poner nuevamente en práctica las técnicas que viste en la tarea número 2 y todo lo que tiene que ver con el modo manual de la cámara. Pero nos vamos a enfocar especialmente en algunas leyes de composición. La composición se refiere a cómo organizamos los elementos dentro de la imagen. La forma en que los organizamos va a permitir que el espectador sienta como una conexión respecto a lo técnico, a lo formal y también respecto al sentido de la imagen, a lo que nos quiere transmitir. Cuando miramos una imagen, nosotros la recorremos con la mirada. Empezamos por un punto, luego vamos hacia otro, luego podemos incluir otro punto allí y empezar a generar todo un recorrido que nos ayuda justamente como a conectar los elementos que están allí en la imagen. Muchas veces nosotros lo hacemos de manera, digamos, inconsciente cuando tomamos una fotografía, pero la idea en este curso es en los elementos que están allí, en que cuando tomamos una fotografía estamos haciendo un recorte de la realidad, estamos haciendo un encuadre de todo ese gran ángulo que nosotros podemos observar y queremos que el espectador se fije en ese encuadre, queremos que vea eso específicamente que nosotros le estamos mostrando, porque a través de ello queremos transmitir un mensaje, una idea. ¿M? Entonces, en este ejercicio vamos a trabajar sobre la composición fotográfica, teniendo en cuenta, como ya lo mencioné, los elementos técnicos y también un género en la fotografía que es muy conocido, que es el retrato. Ya no vamos a trabajar sobre nuestra propia imagen, sino sobre la imagen de otro o de otra. Esta persona puede ser un amigo, un familiar, alguien a quien tú desees fotografiar y que por supuesto se sienta cómodo frente a la cámara o cómoda frente a la cámara, ¿no? Hay que tener en cuenta que mucho de lo que sucede con la fotografía de retrato es también como esa conexión o ese vínculo que existe entre el fotografiado y el fotógrafo o la fotógrafa. Cuando son familiares o son cercanos, pues por supuesto uno conoce a esa persona y puede darle algunas pistas o algunas instrucciones para que se sienta cómodo, teniendo en cuenta que no son modelos los que tenemos frente a la cámara, sino son personas que pues de pronto rara vez han sido fotografiadas, entonces uno puede entender que puede ser un poquito incómodo o puede ser un poquito, le puede dar un poquito a uno de nervios estar frente a la cámara, pero la idea es que tú puedas también proveer un espacio para que esa persona se sienta cómoda y a través de la fotografía mostrar la personalidad de ese otro o de esa otra, ¿no? Puedes incluir elementos como accesorios, puedes incluir ambientación, puedes incluir un espacio determinado, seleccionarlo, un parque, un espacio arquitectónico, dentro de casa, donde tú consideres que puede funcionar bien y donde te sientas cómoda también de trabajar, ¿no? Entonces, sería esa la instrucción inicial. Vas a hacer fotografías de retrato de alguien que conoces y vas a hacer 9 imágenes. Estas imágenes están dentro del marco de las leyes de composición, les llamamos. Hay algunas características que nos brinda la teoría fotográfica, unas guías que nos ayudan a utilizarlas en la fotografía para organizar de cierta manera los elementos que están ahí adentro. Vamos a hablar de cada una de ellas con ejemplos para que luego puedas proyectar esto en tu propio ejercicio, ¿vale? ¿Tienes alguna inquietud hasta el momento? Nada, profe, todo es claro hasta el momento. Perfecto. Entonces, estas son, en la guía vas a encontrar los 9 tipos de composición. Tenemos la ley de tercios, la ley de la mirada, el espacio negativo, la armonía de color, el ritmo, líneas de apoyo en la arquitectura, enmarcar, frente y fondo y uso creativo de la luz. Vamos a explicar cada una de ellas a través de ejemplos visuales para que puedas comprender mejor de qué se trata. Vamos a empezar entonces con la ley de tercios. Aquí puedes encontrar algunos ejemplos sobre ese tipo de composición fotográfica. Como te das cuenta, en la ley de tercios usamos una retícula. Esta retícula se une en ciertos puntos. Aquí en esta imagen la puedes identificar con unos puntitos verdes, ¿no? Como estos puntos de intersección.
La ley de tercios nos dice que deberíamos colocar el elemento principal de nuestra fotografía sobre uno de estos puntos. Es decir, no vamos a centrar el elemento principal. Cuando hacemos una fotografía de un solo elemento o una sola persona, tendemos a centrarla, a ponerla en el centro. Pero este tipo de composición nos ayuda a poner hacia un ladito, ¿no? Al personaje principal para darle un poquito más de contexto y de elementos que nos ayuden también a contextualizar a ese sujeto, ¿no? Tenemos aquí esta imagen del gatico, como te das cuenta, el gatico está sobre la intersección de las líneas y también nos da algunos elementos adicionales, que es elementos que nos hacen pensar que el gatito se encuentra en la calle, ¿no? Lo mismo con esta fotografía de la estrella de mar, podemos ver que el elemento principal, la estrella, se encuentra sobre las intersecciones de la línea. Y hacia el fondo podemos encontrar otros elementos que nos dan contexto, como la playa, el mar y el cielo. Esa es la ley de tercios. Tú puedes aplicarla en tu fotografía colocando a tu sujeto, a la persona que vas a retratar, sobre una de estas líneas. En tu cámara puede que exista la posibilidad de activar la retícula en el visor de la pantalla. Entonces busca en tu manual si es posible activarla. Se puede activar y desactivar. Cuéntame si tienes alguna inquietud respecto a este primer tipo de imagen que debes realizar. Es claro, profe. Ok, vamos a avanzar entonces con el Disculpa, segundo. me dice Catalina, es decir, como usar como una cuadrícula, se llama ley de tercios, pero es como una cuadrícula como tal, ¿cierto? Y se hace de tal manera que diferentes elementos queden dentro de la imagen. Claro, pues le llamamos ley de tercios porque si te das cuenta, pues la imagen está dividida horizontalmente en tres partes y verticalmente en tres partes. Entonces ahí es que conectamos las líneas y generamos los puntos de tensión donde vamos a colocar a nuestro elemento principal. Entonces por eso lo llamamos la ley de tercios. Listo. Listo, profe, Vamos a ir, perfecto. ok, vamos entonces ahora hacia la ley de la mirada, se llama esta ley. La ley de la mirada nos indica que cuando hacemos una fotografía de un personaje, si este personaje está mirando hacia un lado, vamos a abrir el plano hacia donde ese personaje está mirando. Abrir el plano significa dar un poco más de espacio. Cuando una persona dirige su mirada hacia algún lugar en particular, hay un peso, ¿no? Que genera esa dirección. Ese peso que genera esa dirección lo vamos a equilibrar dando un poco más de espacio hacia donde la persona está mirando o señalando o caminando hacia algún lugar. Fíjate cómo en todas estas imágenes el fotógrafo decide abrir el plano, dar un poquito más de espacio hacia donde la persona está mirando o hacia donde está dirigiendo su rostro. Pasa también en esta imagen, por ejemplo. Acá puedes hacer un plano del rostro de la persona con la que estás fotografiando y abrir un poquito, ¿no? El espacio para poder darnos una pista respecto a lo que está observando o hacia el lugar donde se encuentra. Acá también podríamos aplicar incluso un poco la ley de tercios, ¿no? La persona está mirando más o menos hacia la cámara, pero pues aquí se le da un poquito más de espacio hacia donde la persona está dirigiendo su rostro, ¿no? Si la persona estuviera de espaldas, por ejemplo, y se da más espacio hacia atrás, la foto se vería como rara, como incómoda, si la persona está mirando hacia el otro lado. Entonces lo que hacemos es abrir el plano hacia donde la persona dirige su rostro para poder darle un poco más de equilibrio. ¿Tienes alguna inquietud respecto a la ley de la mirada? Es claro, profe. Cuando se está mirando hacia determinado lado, entonces darle un espacio Ujú. al contexto que se esté usando, por ejemplo, en un parque, un restaurante, Ujú. algún lugar, y lo podríamos hacer así. Así es, ¿Listo? exacto. Bien. Perfecto. Vamos ahora a ir con el tercer tipo de encuadre. El tercer tipo de encuadre se llama espacio negativo y este se caracteriza porque el fondo es completamente, digamos, no existe algún elemento adicional más allá que el personaje, ¿no? Entonces podemos verlo en esta imagen. Se puede hacer una imagen en siluetas. Eso ocurre cuando el fondo es muy luminoso. Puede ser un atardecer,
puede ser un amanecer, puede ser simplemente la ventana de nuestra habitación. Cuando ponemos a alguien frente a esa fuente de luz tan luminosa, la persona tiende a verse como una silueta. No se alcanza a reconocer su rostro o sus características particulares, sino simplemente se ve la persona como una silueta. Ese sería un espacio negativo. Pero también podemos aplicarlo en este otro ejemplo. Una persona que está en el escenario, estás frente a nuestra cámara y todo el fondo carece de otros elementos. Lo que hacemos es como extraerlo del mundo y cuando lo extraemos del mundo y de todos los elementos que hay en el mundo, pues se nota más, se destaca mucho más el personaje, ¿no? Ese elemento principal se destaca muchísimo más. Entonces ahí tú lo que vas a hacer es seleccionar un espacio que tenga un fondo de color neutro o un fondo de color, digamos, del mismo tono o incluso el cielo o cualquier otro fondo que sientas que puede complementar a tu personaje también de acuerdo a sus características, a su forma de ser y colocarlo en ese escenario. Acá te puedes dar cuenta también cómo funciona con elementos como un río, ¿no? O una laguna. También el cielo puede ser un marco para este escenario, para este tipo de encuadre. Entonces tú ya encontrarás el espacio perfecto para realizar ese ejercicio. Acá en el paisaje también, como lo puedes ver este ejemplo, donde se aísla por completo los elementos, pero se genera también un reflejo con el agua. Uno puede empezar a complejizar como este tipo de composiciones, uniéndolas, ¿no? Como usar la ley de tercios más el espacio negativo, por ejemplo. Puedes empezar a mezclarlas entre sí y la imagen se va haciendo mucho más compleja y mucho más chévere de observar. Ese sería el espacio negativo. ¿Tienes alguna inquietud respecto al espacio negativo? Profe, una consulta en cuanto al espacio negativo, por ejemplo, para que aparezca de color en negro, así, yo no sé en la cámara cómo se hace y no sé de pronto cómo poderlo colocar para que se vea bien oscuro, oscuro, por ejemplo, cómo podría organizar la cámara para que así pueda salir la foto. ¿Te refieres a esta forma de composición, la de siluetas? Sí, por ejemplo, esa. ¿Cómo uno organiza la, Ok. la cámara para que aparezca así? Que esté la persona y que el fondo aparezca de esa manera sin edición. Ok, pues lo que puedes hacer es medir la luz más fuerte. Es decir, cuando pongas tu cámara, tú vas a medir, no mides la sombra, o sea, no mides el exposímetro, no lo pones hacia la sombra, porque ahí lo que va a hacer la cámara es intentar que la sombra se vea iluminada, o sea, ponerle flash o subirle mucho el ISO. Entonces, lo que está oscuro o a contraluz, se llama eso, quedaría iluminado y el fondo de luz, que sería la ventana, quedaría muy, muy, muy brilloso, muy luminoso. Entonces lo que tienes que hacer es medir la luz más fuerte, medir la luz de la ventana y automáticamente el personaje que está frente a la ventana se va a ver completamente silueteado. ¿M? Tú puedes colocar en tu cámara hay un puntico de medición, hay una configuración que se llama tipo de medición, puedes mirarla ahí en tu menú y colocar ese puntico o sobre la luz del fondo o sobre el personaje que está enfrente. Entonces tú colocas el puntico en la luz del fondo y mides el exposímetro de acuerdo a esa configuración que te va a botar la ventana. Dice, ok, perfecto. Listo, perfecto. Entonces vamos a ir ahora por el siguiente tipo de composición que se llama armonía del color. Entonces, hay muchas maneras de tener armonía en el color. Una de ellas puede ser por tonos que son parecidos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen que tú ves en pantalla, un montón de colores que se caracterizan por ser todos cálidos, ¿no? El naranja, por ejemplo, el amarillo, el café de la madera, son tonos muy, muy cálidos. Y entre sí, pues generan una armonía. Acá también podemos ver con unos tonos rojos, que son como más, sí, hacia los rojos. Acá podemos ver los violetas, que son más fríos, son tonos muy fríos. También hay un poco de azul, ¿no? Entonces son tonos como hermanos, que cuando los vemos juntos se ven muy armoniosos. Lo mismo esta foto de la ranita. Entonces la rana color verde y el fondo de las hojitas desenfocadas color verde también dan un escenario de armonía en Dice, el dice color. Catalina, como el cielo, el mar y el agua, bueno, o los árboles y los animales del mismo color.
Exacto. También tú puedes jugar con la ropa de tu personaje, ¿no? Si tiene una ropa de cierto color, tú puedes colocarlo en escenarios donde se vea armonioso, donde se vea bien, donde se vea de pronto si está vestida o vestido con tonos claros, entonces el fondo podría jugar con eso mismo, ya sea por armonía o por contraste. El contraste también es otra forma de aprovechar el color. Y el contraste tiene que ver con el círculo cromático. De pronto alguna vez tú tuviste la oportunidad de estudiar el círculo cromático, que es esto que vemos aquí donde está toda la teoría del color. Entonces tenemos los colores primarios, que son amarillo, azul y rojo, los colores secundarios, que son verde, naranja y morado, y alrededor de ello tenemos cómo pueden empezar a ser contrastantes o cómo pueden empezar a ser armónicos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el naranja encontramos una serie de colores armónicos que son el amarillo, el naranja amarilloso o el naranja. También tenemos el naranja rojizo y el rojo. Todos estos tonos son tonos cálidos que entre sí son armoniosos. También podemos ver hacia este lado algunos tonos fríos, como por ejemplo el morado, el azul, el verde azulado, el verde y acá el verde amarilloso que ya sería más tirando hacia los cálidos, ¿no? Entonces, estos dos tonos que tenemos aquí abajito son tonos fríos y entre sí, pues también son tonos hermanos que podríamos empezar a complementarlos entre sí. Las reuniones por contraste tienen que ver con los tonos que se encuentran enfrentados en el círculo cromático. Entonces, por ejemplo, el naranja y el morado son tonos complementarios. ¿M? Entonces, eso quiere decir que cuando los ponemos uno al lado del otro, resaltan muchísimo, se ven muy vibrantes. ¿M? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el verde y el rojo. Son tonos que juntos se ven muy vibrantes por contraste. Y es justamente lo que ocurre aquí. Tenemos un tono muy cálido, que es el amarillo, con un fondo azul. Esto genera una relación de combinación producida por tonos opuestos de de la rueda del círculo cromático. Eso también genera pues una atracción visual y tú puedes también jugar con ello. Tenemos aquí el azul y el naranja, por ejemplo, el violeta y el verde. Entonces, eso te recomendaría como revisar la teoría del color para que puedas documentarte un poco más al respecto y jugar con ello en tu composición fotográfica. ¿Tienes alguna inquietud respecto a la armonía en el color? Todo muy bien, profe, es claro. Ok. Vamos a ir entonces con la siguiente, que es el ritmo. Normalmente conocemos el ritmo como un concepto que Profe, tiene que dame ver un con la segundo música. que Catalina dice que me ve un poquito pausada. Ok, ok, Dame un momento que ya arregle ahí su computador. ok. Espera, yo apago y enciendo cámara a ver si de pronto. Listo, dale, profe. Perfecto. Entonces, como veníamos diciendo, este tipo de composición llamada ritmo puede vincularse un poco con el ritmo en lo sonoro, en la música, ¿no? Como estos elementos que se repiten y que generan una melodía. En la imagen visual, los elementos que se repiten son elementos visuales que generan entre sí, pues, un ritmo, ¿no? Podemos verlo en estos ejemplos, que son, por ejemplo, la repetición en las ventanas, la repetición en este marco, la repetición en objetos, ¿no? Esto es lo que llamamos ritmo. Entonces lo que vas a hacer es colocar, buscar, ¿no? Un fondo que tenga que ver con elementos repetidos o de pronto si hay algún elemento que le guste mucho a la persona que le vas a tomar fotografías, por ejemplo el pan o por ejemplo le gusta muchísimo jugar, entonces encuentras un lugar donde hay un montón de balones y quieres hacer una fotografía a tu personaje frente a esta serie de elementos, ¿no? Entonces, ese sería como podrías jugar con la composición. Recuerda siempre que los elementos que vas a elegir van a tener que ver con la persona que vas a fotografiar. No son como cualquier objeto, cualquier elemento, cualquier fondo, sino que de alguna forma se vincule con la forma de ser del personaje que decidiste fotografiar. Entonces, ese sería como el ejemplo del ritmo, ¿no? En la fotografía. ¿Tienes alguna inquietud respecto al ritmo? Yo tengo una pregunta, profe, de pronto, en cuanto a la
la tercera también, que es la del negativo, esa tiene que ir también con la persona, ¿cierto? Todas tienen que ir con la persona con la que vamos a trabajar. Y Así pues es, sí, esperar, siempre. esperar que quede bonito, dice ella. Exacto, sí. Esperar, digamos que el reto, ya vamos a acabar. Entonces, como te decía, Catalina nos estaba preguntando si era necesario pues colocar a la persona en la imagen y por supuesto, ese es el reto, ¿no? Como que la persona quede en la imagen utilizando estos tipos de encuadre y que quede lo más armoniosa y lo mejor posible, ¿no? Y que ese lugar que tú escojas, esos elementos que escojas, tengan que ver con tu personaje que seleccionas, ¿vale? Listo. Vamos a ir adelante porque se nos va a acabar el tiempo. Entonces vamos a ir con Ok. líneas de apoyo en la arquitectura. Líneas de apoyo en la arquitectura tiene que ver con espacios justamente arquitectónicos, donde puedes colocar a tu personaje central y colocarlo en un punto estratégico, ¿no? Para que sea llamativo. Por ejemplo, si tienes una escalera como esta, podría ser interesante que colocaras a tu personaje en este punto central, porque las líneas de la arquitectura que tú ves aquí en la escalera, en este balcón, están dirigiendo hacia ese punto, están dirigiendo hacia la ventana. Entonces, si colocas el personaje ahí, quedaría muy bien, ¿no? También podría ser esta escalera, ¿no? Si colocas a tu personaje en la mitad, generaría como una sensación también de simetría, ¿no? Porque la escalera es muy simétrica, lo que está en la derecha está en la izquierda exactamente. Entonces, si colocas a tu personaje en la mitad, podría ser interesante para complementar esa escenografía. Aquí, por ejemplo, tenemos otros elementos, otros personajes, ¿no? Que están enmarcados como en ciertos cuadros, en ciertas casitas. Eso también tiene que ver con otro modo de composición que vamos a ver que se llama enmarcar o colocar en un marco, ¿no? Eso también es apoyarse en la arquitectura de alguna manera, apoyarse en lo que las líneas de la arquitectura y en lo que los espacios arquitectónicos ya nos brindan para hacer una imagen fotográfica llamativa, ¿no? Entonces, eso sería el ejemplo de la composición fotográfica apoyándose en las líneas de arquitectura. ¿Tienes alguna inquietud respecto a esto? No, todo muy bien. Perfecto. El siguiente tipo Y esa de composición se llama, dime, se ve más sencilla, dice Catalina, que se ve un poco sí, más esa es más sencilla. fácil. Así es, un poco más fácil. Ahora tenemos una parecida que se llama el enmarcado. Vamos a usar espacios que tienen ciertos marquitos, como por ejemplo los marcos de las puertas o por ejemplo marcos naturales que encuentras en la naturaleza a través de ramas, a través de árboles, para colocar a tu personaje. También puedes usar ventanas o otros elementos que te puedan apoyar. Por ejemplo, esto parece que es visto a través de la cerradura de una puerta. Entonces puede ser muy creativa buscando tomar una foto a través de un tubo o buscando marcos naturales, como te decía, en la naturaleza, para centrar allí tu personaje. Ese se llama el modo de composición a través de enmarcar. ¿Listo? Ok, El otro tipo de composición se llama frente y fondo. Ahí lo que puedes hacer es trabajar complementando los personajes, ¿no? Y el espacio donde se encuentran. Entonces haces una fotografía donde frente y fondo tengan una relación. Aquí, por ejemplo, la podemos ver con un perrito, ¿no? Entonces está el perrito en el frente y el fondo se ve desenfocado. Puedes trabajar desenfoques también en esto, aunque todavía no hemos llegado a ese tema de la profundidad de campo, pero puedes usar desenfocado el fondo o enfocado. Simplemente ten en cuenta que si el fondo está enfocado, pues ese fondo debe tener relación con el personaje principal, temática o conceptual o simbólica, ¿no? De lo que el personaje significa o el lugar donde está, cómo eso se relaciona. Entonces, ese sería el frente y el fondo, que el frente y el fondo de la imagen dialoguen y nos den una idea respecto a lo que tú quieres eh, comentar, ¿no? Respecto a a la escena. ¿Tienes alguna inquietud sobre frente y fondo? bien, todo muy bien. El siguiente, creo que es el último, se llama uso creativo de la luz en la fotografía. Entonces, para el uso creativo, uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Puedes trabajar con escenarios que estén iluminados de cierta manera, puedes iluminarlos a través de linternas que tengan de pronto papel celofán e iluminar a la persona con esas linternas.
Puedes jugar también con el light painting que viste en el anterior ejercicio. O puedes jugar con la luz natural, generando luces y sombras con las que puedas fotografiar a tu personaje. Hay una fotógrafa que se llama Vivian Mayer que juega con las sombras. Por ejemplo, entonces fíjate cómo ella hace algunos retratos de ella misma jugando con las sombras, ¿no? Haciendo fotografías de las sombras. Y son autorretratos, ¿no? Tú harías un retrato, pero fíjate que ella hace como sombras de sus gorros, de ella misma, pero también complementándolas con lo que está en el piso. ¿Mm? Catalina se ve perfecto, parece como si fuera un recorte. Ajá, tal cual. Sí, es como una luz, una sombra también muy fuerte, dado como el tipo de luz que tenía en ese día. Cuando son días muy soleados, se puede generar esa sombra tan oscura. Cuando son días más bien nublados, es difícil que podamos encontrar sombras. Entonces, hay que saber muy bien cómo entender la luz del día para poder saber en qué momento se pueden lograr fotos muy buenas de luz y sombra. Aquí, por ejemplo, ella hace una fotografía con los reflejos, ¿no? Un reflejo en una ventana. Entonces ella hace fotografía, pero también alcanza a verse precisamente en su falda las personas que se encuentran adentro. Entonces es un juego de luz también, porque al final la luz es la que permite que se generen esos reflejos en los espejos y en los vidrios, y ahí podemos también encontrar una forma creativa de hacerlo. Fíjate este uso que tiene el reflejo, ¿no? El reflejo en un charco. ¿Cómo puedes fotografiar un charco? Y ver también allí todo un universo, ¿no? Que se refleja. Entonces es cuestión de ser muy creativos en todos los tipos de composición. Puedes ver fotógrafas como Vivian Mayer, te la recomiendo muchísimo porque la historia también es muy interesante de Vivian Mayer. Puedes aprender de ella porque también tiene composiciones muy, muy, muy bonitas en la fotografía de calle. Y fíjate cómo juega también con los reflejos, por ejemplo, del agua y también de su propia forma. Y es muy inspirador el trabajo de Vivian Mayer. Entonces te la recomiendo muchísimo para que también puedas inspirarte y de pronto reproducir algunas de esas imágenes en tu ejercicio. No hay problema, como que sea una inspiración para ti. Cuéntame si tienes alguna inquietud. Ya nos está poniendo el nombre de la fotógrafa, ¿vale, profe? Dime. Catalina está apuntando el nombre de la fotógrafa. Ah, listo, ya te lo coloco aquí, chun, 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 en el chat. Listo, ya, dice, ya lo escribí. Ay, ¿ya lo escribió? Se llama Vivian Mayer, espérate. Es una gran fotógrafa. Ujú. Bien. ¿Tienes alguna inquietud? Dice, en la mañana me funcionó bien el internet y ahorita está fallando, no sé por qué. Pregúntale a la profe que si tienes alguna duda. Bien, todo muy bien, entiendo todo muy claro, pero pues sí hay problemas un poquito de comunicación, sin embargo, como estamos grabando, vemos la grabación y no pasa nada. Ok, listo. Perfecto. Si tienes alguna inquietud, me mandas la fotico y podemos seguir charlando. Sí, profe, por favor, perdón, yo te envié por correo y dice ella que te envió por correo, que se ve muy, muy cansada, Catalina. Catalina tiene problemas de internet. De conectividad, sí. Sí. Dice, yo las veo bien, pero sé que ustedes me están viendo mal, voy a arreglarlo.